Entonces, ahora muy bien, veamos la primera topología del circuito contador. La vemos ahí y se llama contador de Ripple. Entonces, para que nos vayamos haciendo idea, por ejemplo, un problema de examen sería, yo les tiro algo así, les digo, ese circuito ¿qué hace? Listo, eso es un problema de examen. ¡Pum! Lo tiro, analice ese circuito, hace ese circuito, ¿qué hace? Entonces, hijo de pucha, se pone entretenido. ¿Cómo lo ves, Andrés? Está vacilón. Entonces, lo seguimos, lo construimos. A ver, José, vamos a ver ese circuito qué hace. Para poder saber qué hace, necesitamos una señal de reloj y analizar cómo están las conexiones. Tenemos que analizar cómo están las conexiones. Entonces, veamos la topología. La topología es la siguiente. Al primer flip-flop le entra la señal de reloj. La salida negada de este flip-flop se realimenta a la entrada y alimenta, vean lo que ocurre, alimenta la siguiente señal de reloj. La salida negada de este flip-flop se realimenta a la entrada y alimenta la siguiente señal de reloj. Y este ciclo se repite. Este mae se realimenta a la entrada y alimenta la siguiente señal de reloj. Entonces, circuitito tipo examen, esto puede ser un circuito tipo examen, analizar cómo funciona eso. ¿Cómo le entramos? Adrián, ¿cómo uno le entra a analizar un circuito de esta clase? ¿Te imaginas? Muy bien, entonces, el proceso que yo seguiría para analizar un circuito de esta clase es el siguiente. Tenemos que partir o arrancar desde un estado conocido. Entonces, sería pues lo suficientemente sensato decir arranquemos de cero. Ya, arranquemos de cero para ver qué ocurre. Lo primero que vamos a hacer, Adrián, es definir la señal de reloj, porque esta señal de reloj, vean qué interesante, solo alimenta al primer circuito. La señal de reloj solo alimenta al primer circuito. Nosotros habíamos considerado que estamos trabajando en flanco positivo, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner por acá la señal de reloj, vamos a poner aquí y va a tener blanco negativo, parte negativa, parte positiva, y luego vuelvo a bajar a la parte negativa. Y esto lo que hacemos para copiarlo, tenemos aquí copy, paste, vamos a ver si armamos un reloj decente así. ¿Qué dice Adrián? ¿Va a quedar decente? Pareciera que sí, ¿verdad? Entonces, estamos en modo problema examen. Queremos descifrar qué hace el circuito. Nuevamente, vean de que yo me puedo inspirar y preguntarles algo de esta clase. Pregunta, Adrián, ¿vos crees que solo ver el circuito sin hacer análisis de señales le llegues? Si son muy cargas, sí, pero yo no me la jugaría. Se lo adelanto, esto es un contador Ripple y eso yo lo sé porque yo imparto el curso, pero yo como estudiante no lo hubiera sabido. No lo hubiera sabido. Entonces, me va siguiendo por acá, José, sí. Muy bien, José, entonces póngame atención. Digamos que ya tenemos suficiente señal de reloj. Entonces, tenemos Q1, tenemos, tenemos acá Q1, pongámosle Q0, tenemos Q0 y Q0 negado, ¿verdad? Dijimos que arrancamos en 0. Lo vamos a tener por acá. Vamos a tener Q0. Muy bien. Y Q0, regáleme un segundo.
Les maté el dibujo. Es para que quede más bonito. Esto es meramente estético, no se me desmotiven. Bien, entonces, tenemos Q0 ahí. ¿En qué estado dijimos que arrancamos, estimado Adrián? En 0. Entonces, vamos a tener 0 acá hasta este flanco positivo. La pregunta, el flip-flop Q0, ¿qué tiene a la entrada en el flanco positivo, Adrián? ¿Y por qué tiene un 1? Muy bien, lo que le está entrando es Q0 negado a la entrada, entonces esto es un 1. ¿Sí lo ves, José? A la salida tiene 0, pero lo que le está llegando a la entrada es un 1. Entonces, lo que va a ocurrir en el flanco positivo, ¿qué va a hacer, estimado Adrián? Va a cambiar a 1, correcto. Muy bien, entonces cambia a 1 hasta llegar al siguiente flanco positivo. Ahora analicemos el siguiente flanco positivo. Sigamos analizando Q0. Si cambió a 1, ahora tenemos un 1 acá. ¿Qué le llega a la entrada? ¿Ven? Le llega un 0, entonces el siguiente flanco positivo, este MAE baja. Se va a mantener en bajo hasta el siguiente flanco positivo. ¿Qué le va a llegar a la entrada, Adrián? Si ahora cambió a 0 acá, un 1. Adrián, me compra la idea de que este patrón de alternarse en cada flanco positivo va a continuar indefinidamente. ¿Apuesta su vida sobre eso? Correcto. Entonces, a partir de este momento, con plena seguridad, podemos llegar a decir que en cada flanco positivo, acá, acá y acá, este flip-flop nos va a invertir su estado. ¿Me compra la idea, José? Sí, completamente. Muy bien. Entonces, José, hasta el momento aquí vamos todo bien, ¿verdad? Muy bien, entonces, antes de que veamos esto y que continuemos con los demás flip-flops, ya vimos de que vamos a alternar con cada flanco positivo su estado. Yo les hago otra pregunta que podría ser de examen. Hasta el momento yo les pongo un circuito que solo hace esta parte, esto que acabamos de ver en la gráfica. Y yo les hago una pregunta como de desarrollo, que es ese circuito que hace. Cambia la frecuencia, ¿por cuánto? Es un divisor de frecuencia. Vean que ahora la frecuencia es un divisor de frecuencia, dividió la frecuencia entre dos. ¿Compré la idea, Adrián? Muy bien, entonces si en un problema de examen llega y se les presenta algo que requiere que dividan la frecuencia del clock, ya conocen el circuito. Sí, completamente seguro, José. Seguro, 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 seguro. Segurísimo. ¿Me lo prometen? Muy bien. No le habla al micrófono, no importa. Entonces vamos a continuar. Sí, Ignacio, ¿me va siguiendo acá? Sí, Ignacio y... Sí, muy bien. Entonces, continuemos. Vamos a continuar con Q1. Y Q1, arrancamos de un estado conocido, Adrián, que es 0, ¿correcto? Adrián, Q1 es este de acá. La pregunta que yo hago es, ¿cómo varía Q1? ¿Quién es el clock de Q1? Q0 negado es el clock de Q1. Entonces, ¿what?
No necesariamente, hay que tenerle cuidado a lo que decís, hace lo mismo. Ok, va a ser al revés que Q0, correcto. Entonces, vean de que clock, es que fue pucha, hacer eso negado. Si fuera el clock saliendo directo de Q0 sin negar, los flancos positivos serían estos señores. ¿Te lo vas a ver? Pero como lo que alimenta el clock es Q0 negado, los flancos positivos en esta señal negada, vamos a marcarlos, van a quedar aquí. Si me compra que ahora los flancos positivos quedan acá, José. Adrián, también me lo compra. Sí, completa, absolutamente seguro. Bien, entonces los flancos positivos quedan ahí. ¿Qué ocurre con Q0? Q0 se va a mantener en su estado en bajo hasta el primer flanco positivo. ¿Qué le entra si Q0 está aquí en 0? ¿Qué le entra? Si Q1 está ahí en 0, ¿qué le entra? Q1 en ese flanco positivo. Un 1, ¿qué quiere decir? Que cuando lleguemos al flanco positivo, este señor va a pasar a alto y se va a mantener en alto hasta el siguiente flanco positivo. En el siguiente flanco positivo, ahora estamos en alto, ¿qué le llega a la entrada? ¿Vean? Un 0. Entonces, se repite el patrón. Y Adrián, ¿tengo que seguir o me compras absolutamente que esto va a continuar hasta el infinito? No lo hacemos, si no, me lo compra. Muy bien. Hasta el infinito. Solo tenemos por ahí. Y Adrián, te muestro esto y le digo, deme una descripción que hace el circuito. Ahí, antes de que me digas sepa que si en el examen se ponen en la respuesta, ese circuito lo que hace es recibir la señal de reloj por el flip-flop 0, el cual hace que en el flanco positivo invierta su entrada, cuya salida negada se alimenta en el clock del flip-flop 1, cuya salida negada es el opuesto del clock de la otra que invierte. Terrible. No, si yo les digo qué hace el circuito, tiene que ser una oración. Y la oración tiene que ser correcta. Ahora sí, Adrián, en una oración, ¿qué hace el circuito? Muy bien. Entonces, el primero dividido entre dos. Y el segundo, si te digo, ¿cómo es la relación de este con este? ¿Cómo es esa relación? Dividió la frecuencia entre 4. Jervis, ¿me sigues? ¿Tiene sentido? Entonces, Jervis, veamos la historia de nuevo. La historia de nuevo es que de este compa de acá, del negado, sale y alimenta el clock del siguiente flip-flop. Entonces, ¿qué quiere decir? De que, y vea que sale del negado, y aquí graficamos el sin negar. Quiere decir que en el clock del siguiente flip-flop, los flancos positivos van a estar acá, acá, y el siguiente ya no cupo. ¿Verdad? Bueno, el siguiente ya no cupo. Sí, José. Entonces, José, si el estado inicial en el que estábamos era, si el estado inicial en el que estábamos era, bueno, aquí Q2. El estado inicial en el que estábamos era 0, me compra que esto se va a mantener en 0 hasta llegar al flanco positivo. ¿En el flanco positivo qué ocurre? Se vuelve 1. Se va a mantener ahí hasta el siguiente flanco positivo. ¿En el flanco positivo qué ocurre? Se vuelve 0. Y se va a mantener ahí hasta el siguiente flanco positivo. ¿Y ahí qué ocurre? Se vuelve 1. Y el último flip-flop que nos queda pendiente es Q3.
Y resulta que con Q3 es la misma historia. Q3 recibe como clock el inverso de esta señal. Quiere decir que el flanco positivo para Q3 está aquí. Y Q3 se va a mantener en 0 hasta llegar a este flanco positivo. Y aquí pasa hasta a 1 y se mantiene ahí hasta el siguiente flanco positivo. Daniela, ¿no es rico? Más o menos. Entonces, Yendri, ¿cómo es la relación de esta frecuencia con respecto a esta? Entre 8. Recuerden, cada una de esta división, entonces, esto es entre 2, y esto es entre 2 entre 2, que es 4, y esto es entre 2 entre 2 entre 2, que es 8, y esto es entre 2 entre 2 entre 2 entre 2, que es 16. Estos son 16avos de la frecuencia. ¿Sí, José? ¿Tiene sentido? Ahora viene la pregunta del millón, Jervis. Ya vimos de que son divisores de frecuencia, pero viene una pregunta más meta, más macro. La pregunta es, ¿ese circuito qué hace? Velo. No me hagas a mí, ve la son. Ese es Gendry, ¿qué hace? ¿A qué? Divide, hace algo más que dividir frecuencia. Hace algo más que dividir frecuencia. ¿Cómo es? Integrate, fíjate bien. Veamos las salidas. Acá estamos 0, 0, 0, 0. Aquí estamos 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. 0, 0. 0, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. Es conteo común y corriente, ¿lo ven? ¿Sí lo ves, Gendry? ¿No te parece demasiado chido, verdad? Lo es puretón. Está chido, ¿verdad? Este circuito cuenta. Esto se llama un ripple counter. Y el video se va a llamar así, Ripple Counter, y les acabo de hacer la explicación. Lo que pasa, ¿por qué nos tomamos la molestia de hacer esto, Yendi? Es que resulta que si revisas la literatura, dice, esto es el Ripple Counter, y así es como funciona. Y uno dice, pero ¿y cómo? Entonces hay que hacer este recorrido. Vean de qué, el recorrido, esto es ya el conteo completo, vamos a ver que llega hasta 1, 1, 1, 1, acá y en la onda completa que lo van a tener acceso en el video, lo van a ver, pero cuando llega a 1, 1, 1, 1, el siguiente estado es 0, 0, 0, 0, se reinicio. Eso se llama contador de Ripple. Nuevamente, aquí parte que podemos ejercer como ejercicios del examen es, les doy circuito y ustedes tienen que descifrarme qué hace. ¿Viste el proceso? Otro flip-flop en cadena y lo puedes, es un contador de 4 bits, lo puedes extender a 5, 6, todos los que quieras. 6, 7, 8 bits. Entonces, este es el funcionamiento del Ripple Counter. Entonces, cortamos el video acá.